Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Son exactamente las 9 de la mañana con 35 minutos de este día jueves 12 de junio del año 2025. Sigue lloviendo acá en la región metropolitana y en otras regiones también del país, producto de este sistema frontal. Vamos a estar entregando detalles, por cierto, en nuestro diario electrónico radio.chile.cl respecto de cómo están evolucionando no solamente el pronóstico para hoy, sino que también las consecuencias de estas lluvias. Pero ahora, cuando son exactamente las 9:36, como les contaba, nos corresponde conversar con nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. Saludamos en esta ocasión al sociólogo e investigador Alexander Páez, porque vamos a hablar de empleo. Alexander, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Claudio, muy buenos días. Sí, vamos a hablar de empleo, pero no en lo referido precisamente a la calidad del empleo. Sabemos que en Fundación Sol constantemente están estudiando este tema, cómo va evolucionando en nuestro país. ¿Qué podríamos decir, Alexander, respecto de lo que ustedes han podido descubrir o lo que han podido concluir a partir de los datos que se van entregando en nuestro país acerca de las cifras de empleo y cómo está el mundo del trabajo? Bueno, como muy bien planteas, en Fundación Sol hacemos un seguimiento mensual a lo que son las cifras coyunturales de empleo que entrega el Instituto Nacional de Estadística, eh, explotando sobre todo la base de datos oficial para estos casos, que es la Encuesta Nacional de Empleo. Por lo que los análisis y las cifras corresponden a datos estadísticos oficiales, lo cual siempre es bueno recordar. Pueden haber múltiples interpretaciones, ¿cierto?, sobre por qué ocurre, digamos, lo que las cifras muestran, pero son cifras, digamos, que han sido zanjadas internacionalmente, nacionalmente, tienen un respaldo detrás. Entonces, es bueno partir un poco con eso. Y en ese sentido, una de las cuestiones que llama la atención un poco del ciclo reciente, ¿cierto? Uno podría denominar el ciclo reciente el ciclo post-pandemia, ¿cierto? Como para ubicarnos, es que la recuperación del empleo no ha sido tan vertiginosa o más que vertiginosa, no ha estado a la par, ¿cierto? Con lo que ha sido, por un lado, las cifras de crecimiento económico, que si bien no son grandes cifras, ¿cierto? Y hay una disputa como político-electoral sobre la interpretación de tales cifras, son cifras que deberían haber acompañado un mayor dinamismo, ¿cierto?, de lo que es el empleo. Se suele asumir de que el tener una tasa de desocupación relativamente estancada, ¿cierto?, alrededor, ¿cierto?, del 8,5, entre 8,5 y 8,8%, ¿cierto?, es como una suerte de indicador de resiliencia, ¿cierto?, ese concepto que usan del mundo del trabajo. Pero lo cierto es que a la cifra, ¿cierto?, a la fecha actual y utilizando los últimos datos, aún para recuperar, por ejemplo, la tasa de ocupación que teníamos para el trimestre previo al inicio, ¿cierto?, de la pandemia, aún quedan 241.000 empleos, ¿cierto?, para recuperar ese momento prepandémico, ¿sí? Es decir, para estar casi como estaríamos 5 años atrás, ¿cierto?, aún nos falta, ¿sí? Entonces, si es que la creación de empleo es un indicador, ¿cierto?, de éxito económico o de recuperación de la actividad económica, ¿cierto? Digamos que desde ese punto de vista meramente cuantitativo, ¿cierto? Meramente de contar puestos de trabajo, ni siquiera observar su calidad, ¿cierto? Hay un estancamiento que es bastante importante y es bueno siempre dimensionar para analizar sobre eso lo que es la calidad del empleo, Ujú. ¿sí? Entonces, en la misma línea de analizando, relacionando con el ciclo post-pandémico, ¿cierto? Para ver un ciclo de tiempo un poco más largo que solamente la coyuntura trimestral o mensual o anual de las cifras de empleo, ¿cierto? Cerca del 80% de esa recuperación de empleo, que ya vimos que era insuficiente, según el indicador de la tasa de ocupación, el 80% de esa recuperación del empleo, ¿cierto? Corresponde a empleos informales o endebles, ¿sí? Entonces, un poco juntando ambas cuestiones, ¿cierto? El crecimiento de la ocupación que efectivamente ha existido,
Al evaluarlo en relación a parámetros temporales, ¿cierto? Como el ciclo pandémico, estamos al debe y aún no se recupera el empleo prepandémico. Y por otro lado, este crecimiento, que efectivamente ha existido, está fuertemente enraizado en empleos informales y endebles. Ujú. Se suele poner mucho énfasis en el empleo informal. De hecho, las últimas cifras muestran una disminución porcentual del empleo informal en un año. Pero el empleo endeble, aquel que está como una suerte de zona gris de desprotección, ¿cierto? Por ejemplo, los trabajadores a honorarios del Estado, por ejemplo, el trabajador subcontratado o por suministro de trabajadores, ¿cierto? Aquel que tiene un contrato de duración definida en la construcción o en la educación o en la salud, ¿cierto? Todos ellos son un tipo de empleo endeble que en Chile es muy importante dentro de la estructura general del mundo del trabajo. Por lo tanto, complementando algunos indicadores, podemos decir, ¿cierto?, que hasta cierto punto hay una mantención de algunos patrones estructurales, ¿cierto?, en el marco del crecimiento, de un crecimiento del empleo, que de 8 de cada 10 ciertos empleos suelen ser bastante endebles o informales. Ujú. Alexander, este 80%, ¿no? de empleo que se ha recuperado, que termina siendo informal o endeble post pandemia, ¿estamos hablando de un fenómeno que es precisamente propio de esta etapa de la post pandemia o era algo que ya anterior a la pandemia podíamos ver respecto de los empleos que se generaban que también en su mayoría eran de tipo informal o endeble? Sí, ese es un muy buen punto. La estructura endeble del mundo del trabajo en Chile tiene o sea, es estructural, se observa, ¿cierto? Desde que podemos medirlo, ¿cierto? Desde el 2010 en adelante podemos medir a aquellos fenómenos. Se establece una estructura endeble, ¿cierto? Que está cerca o sobre el 40% del mundo del trabajo en general. Eh, y se complementa con una informalidad que en Chile siempre se dice que es una de las más bajas de América Latina, lo cual es cierto en términos de los indicadores y de las mediciones, pero que dada la forma institucional que tiene la regulación del trabajo, ¿cierto? El Código del Trabajo, en tanto derechos individuales del trabajo, así como está regulado formalmente los contratos de trabajo, es que tenemos esta situación, ¿cierto?, de una gran cantidad de empleo que puede ser considerado internacionalmente formal, pero que sin embargo, ¿cierto?, solo tiene una cobertura parcial, ¿cierto?, de las prestaciones laborales y de la protección laboral que debería tener ese tipo de contratos o ese tipo de trabajos, ¿cierto? Hay una suerte de precarización institucional, ¿cierto? Una formalidad precarizante, le hemos llamado, ¿cierto?, en algunos estudios, en las cuales hemos mostrado cómo la distinción formal e informal en Chile no basta para tratar de entender, ¿cierto?, la precariedad del mundo del trabajo, aunque sí poniendo mucha atención y que evidentemente la informalidad guarda relación con aquello. Hay un mundo de zona gris, ¿cierto?, que es bastante estructural en Chile y que está dado por una legislación que así lo permite. Entonces, eso siempre es bueno traerlo adelante. El concepto de endeble hace relación a estos atributos que no logran ser, ¿cierto?, fuertemente enraizados en el contrato. Entonces, un contrato que tiene atributos endebles de protección, que en cualquier minuto pueden ser vulnerados. Entonces, es importante tenerlo siempre en la mira de los datos, ¿cierto?, de las estadísticas, porque nos permite entender la fragilidad de los empleos y también entenderlos cómo se comportan frente al ciclo económico. Los empleos, ¿cierto?, más simples de deshacerse, ¿cierto?, por estas formas contractuales que tienen, perfectamente son los que van a empezar a desaparecer en la medida que el ciclo económico se contraiga y así en lo contrario, cuando está creciendo el ciclo económico empiezan a crecer estos empleos porque son de más bajo costo en términos de la contratación. Entonces, un poco ese es como el llamado de atención que intentamos hacer con este concepto de inserción endeble y de darle una mirada dentro de un ciclo, ¿cierto?, mayor para ir poniendo en contexto lo que son las cifras de empleo.
Ujú. Ahora, Alexander, otra cifra que llama la atención dentro del estudio dice relación como con esta otra variable, ¿no? De los empleos protegidos que con suerte alcanza el 30%. En primer lugar, para que nuestros auditores lo tengan claro, ¿cómo se define empleo protegido y qué está pasando que se está limitando su expansión? Sí, empleo protegido finalmente, conceptualmente termina siendo una suerte de categoría, se podría decir, residuo, en el sentido de que la protección laboral, para lograr medirla en su totalidad, la encuesta no nos permite todo, ¿cierto? Tendríamos que entender cuestiones que al mismo tiempo se midan, como sindicalización, salarios y las condiciones de trabajo. Pero basándonos en las condiciones de trabajo, ¿cierto? En las condiciones de empleo, el empleo protegido sería aquel empleo típicamente asalariado, con contrato indefinido, cierto permanente, cierta estabilidad, que supondría ese tipo de contrato. Sin embargo, también sabemos, y por eso la reflexión de la institucionalidad laboral, ¿cierto? Más allá de datos que se ciñen, ¿cierto? A ciertas definiciones internacionales. Dentro de la misma institucionalidad laboral y en la práctica, por ejemplo, hay algunos trabajadores subcontratados que tienen contratos indefinidos, efectivamente, pero que son indefinidos en relación a la duración de la obra o faena en la cual se encuentren esos trabajadores, ciertos subcontratados. Entonces, de cierta forma, incluso en ese empleo protegido, ¿cierto? Hay una vulneración de la estabilidad, ¿cierto? Del trabajo, dado que en la práctica, ¿cierto? Por la estructura productiva misma, ¿cierto? De externalización, etcétera, como se ha ido transformando, no se cumple. Pero lo que intenta señalar un poco este dato, ¿cierto? Que siempre fluctúa entre un 28 y un 31%, un 30% promedio, ¿cierto? Eso no se mueve mucho, esa estadística en el tiempo, ¿cierto? Es que al parecer hay un núcleo reducido que no es menor, un 30% tampoco es nada, digamos, pero que se supone que esa debería ser una suerte de norma de los tipos de empleo que se generan, ¿cierto?, en la economía. Entonces, un poco lo que queremos mostrar es que esa norma, o lo que uno tiene en la cabeza cuando dice que se han creado tal y tal cantidad de empleos, ¿cierto?, en verdad corresponden, ¿cierto?, solamente a esa proporción. Y lo que es más llamativo de la proporción no es tanto que se haya achicado mucho o haya variado, sino que no varía. Es un dato intacto, mientras que la proporción de informales y endebles o de entrada o salida del mundo del trabajo se mueve mucho más. Por lo tanto, al parecer es como que la economía en Chile no da para más empleo protegido que ese 30%, que aún así tendríamos que indagar sus condiciones salariales y los derechos colectivos a los cuales ese 30% está sujeto. Ujú. Por lo tanto, es como una pregunta, ¿cierto?, que debería hacerse en el marco de la salud económica del mundo del trabajo en Chile, ese dato. Ujú. Nos quedan unos minutos, Alexander, pero también quería tocar un tema que no suele mucho hablarse cuando se trata de abordar precisamente la situación del trabajo, que el subempleo profesional, que advierte este informe un aumento de el 31% de quienes tienen educación superior y están en esta condición. ¿Qué explica esta situación y qué consecuencias también tiene? Porque estamos hablando de gente que, claro, aquí como lo que se habla cuando está el debate del CAE, ¿no? Respecto de esta gente que invirtió en una promesa, pero que finalmente no está recibiendo una respuesta a esa inversión, por decirlo de alguna forma. Sí, ese tema es fundamental, sobre todo dado los cambios en la estructura laboral y productiva del siglo XXI en Chile. Uno de los grandes como efectos o transformaciones del mundo del trabajo, ¿cierto? Junto con la feminización del mundo del trabajo, es el aumento de la calificación de la fuerza de trabajo en Chile. Eh, Estamos hablando, ¿cierto?, que cerca del 40% de la fuerza de trabajo en Chile tiene estudio en educación superior. Eso es mucho, digamos. Es como que estamos hablando de una
fuerza de trabajo sobrecalificada, totalmente. Desde el punto de vista de las calificaciones se podría decir eso, pero un poco observando todo lo que ocurre, ¿cierto?, en el marco de los tipos de instituciones de educación superior que generan esta fuerza de trabajo calificada, la estructura productiva que las emplea, ¿cierto?, y las salidas, digamos, remuneracionales y de condiciones de vida que produce ese sistema productivo a partir de esa estructura, ¿cierto?, de educación superior. Lo que podemos decir, ¿cierto?, es que el mito del mérito es el que está en juego cuando tenemos cerca de un tercio, ¿cierto?, de quienes tienen educación superior finalizada, ¿cierto?, no trabajan como profesionales, ¿cierto?, o técnicos de alta calificación en el mundo del trabajo. Eso tiene varios efectos, ¿cierto?, pero el más profundo es el hecho de que la aspiración, ¿cierto?, a ser no trabajador y ser una suerte de profesional, con todo lo que eso trae aparejado en tanto promesa de ascenso social, ¿cierto?, es lo que se corta, ¿cierto?, con este subempleo profesional. Y las variables son institucionales y son estructurales. Son institucionales porque están amarradas a tres tipos, ¿cierto?, de instituciones fundamentales. Las instituciones de educación superior, las instituciones que regulan el mundo del trabajo, ¿cierto?, y luego las instituciones que regulan, ¿cierto?, las bonificaciones o el tipo de remuneración que se le entrega a este tipo de trabajador. Y las tres a lo que apuntan, ¿cierto?, es a una suerte de generación de una burbuja inflacionaria en el marco de las credenciales educativas. Es decir, aumenta, ¿cierto?, el costo por la educación superior para educarse, ¿sí? Y sin embargo los retornos que se perciben por ese aumento de costos, ¿cierto?, por educarse cada vez más en el mundo del trabajo, no son remunerados en tanto una mayor calificación de la fuerza de trabajo, sino que están más bien dados por un criterio de trabajador no calificado. Entonces, se rompe el ciclo virtuoso del mérito, de la meritocracia, y se deja una mochila de deudas, ¿cierto?, y de promesas que no pueden ser cumplidas, ¿cierto?, porque la estructura productiva de Chile no está anclada, ¿cierto?, ni determina en lo absoluto la producción de trabajo calificado, sino que está asociado a otros intereses, a otros objetivos, y bajo ningún punto de vista hay un equilibrio, ¿cierto?, entre los distintos sistemas, y ese indicador es una síntesis, de cierta forma, de ese tipo de organización de la fuerza de trabajo. Y estamos hablando de que es la parte alta de la fuerza de trabajo, ¿cierto?, la cota alta. Quienes deberían aspirar a los salarios más altos son quienes se están viendo precarizados y por lo tanto están convergiendo hacia abajo con los trabajadores calificados. Ujú. Bueno, sin duda alguna un temazo este relacionado con el subempleo profesional, pero en general todos los que aborda este informe, este estudio que periódicamente realiza Fundación Sol. El detalle, por cierto, lo puede encontrar en el sitio web fundacionsol.cl, junto, por supuesto, a todas las otras investigaciones que realizan en esta entidad y que comparten cada jueves, por cierto, con nosotros acá en Radio Análisis. Alexander, gracias por haber estado con nosotros esta mañana y te esperamos pronto. Un abrazo. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Buen día. Buenos días. Y cuando son las 9 de la mañana con 54 minutos, despedimos también esta primera edición de Radio Análisis. Gracias por habernos acompañado esta jornada. La invitación es a que siga junto a la sintonía de Radio Universidad de Chile. Ya llega a todas nuestras plataformas Nicolás Rojas y Semáforo, y también, por cierto, más noticias a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis junto a Diana Porras. También puede visitar nuestro diario electrónico radio.chile.cl y todas nuestras redes sociales. Y si nos sintoniza a través de la red de radios que piensan y el canal de televisión Uchile TV, acompañen también la programación que tienen preparada para hoy. Yo me despido hasta mañana, que estén muy bien, que tengan una buena jornada. El departamento de prensa